Por diferentes motivos, la palabra iglesia se ha malinterpretado a través de los siglos. Y para crear más confusión, esta palabra se usa tanto para identificar los edificios, como también para asociarla con diferentes corrientes de credo, más conocidas hoy en día como denominaciones. Se oye a muchas personas decir, hoy voy a ir a la iglesia, y algunos preguntan, ¿y a cuál iglesia asiste usted? La persona que dijo que hoy iría a la iglesia se refería al edificio, y las otras que preguntaban se referían a cuál denominación o creencia pertenecían. Y esta doble interpretación, junto a la enorme cantidad de denominaciones, es lo que nos ha llevado a la falsa creencia de que hay que asistir a la iglesia para tener una relación directa con el Padre Eterno. Muchas veces creemos que debemos ir a un lugar específico para conectarnos con Dios. Pero la verdad es que Él está en todas partes. En cada amanecer, en el silencio de tu hogar, en el susurro del viento. No necesitas paredes ni altares para hablar con Él. Basta con abrir tu corazón. Dios siempre está contigo, donde quiera que estés Él te escuchará. La verdad es que sí, tenemos muchísimos edificios o templos y muchísimas y diferentes creencias llamadas iglesias que se dicen representar la religión cristiana y que son las que nos han llevado a esta confusión. Hoy, en esta primera parte de una serie de videos, nos concentraremos en la palabra iglesia y la pregunta de que si es necesario pertenecer a una iglesia o a una denominación para tener una relación directa con nuestro Padre. Uno de los problemas al que nos enfrentamos al tratar de contestar esta pregunta es que siempre hemos creído que es en los templos donde está Dios. Asistimos a los servicios, misas o cultos asumiendo que Dios va a estar presente. Esta manera de pensar nos lleva en la mayoría de los casos a unirnos a una denominación determinada, porque asumimos o creemos que esta es la voluntad de Dios para relacionarnos con Él. Otro problema que tenemos es que las llamadas iglesias siempre las hemos visto como si fueran las únicas representantes de Dios. Para encontrar la respuesta de si realmente necesitamos pertenecer a una iglesia o denominación para relacionarnos con Dios, tenemos que ir a las Escrituras. Es a través de los profetas, reyes, jueces y sacerdotes en el Antiguo Testamento y de Jesús, los apóstoles y discípulos en el Nuevo Testamento, los que nos pueden dar una respuesta clara, veraz y de autoridad a esta pregunta. Isaías capítulo 44 cimienta las bases para responder a nuestra pregunta. El versículo 5 nos dice, el justo, dirá, del Eterno soy yo. Y en el versículo 6 dice, así ha dicho el Eterno, Rey de Israel y su libertador, el Eterno de sus ejércitos, yo soy primero y yo soy último, aparte de mí no hay Dios. Lo importante que cada uno de nosotros, y me refiero a aquellos que respondimos al llamado del Mesías, y los que responderán más adelante, debemos entender, es que no somos propiedad de una iglesia, o de una denominación, sino propiedad del eterno Dios. Partiendo de esta verdad, no deberíamos atarnos a membresías de iglesias, denominaciones, pastores, obispos o profetas, o depender de imágenes o santos de este mundo, sino pertenecer únicamente al Eterno. Por mucho que se levanten los así llamados siervos de Dios, y digan lo contrario, los líderes o las iglesias no nos salvan, estos no pueden perdonar pecados. El único que perdona nuestros pecados y nos salva es el eterno Dios a través de Jesús el Mesías que nos fue enviado. ¿Cómo pueden salvar las denominaciones o iglesias si lo que hoy en día tenemos no son en realidad lugares de bendición, sino más bien todo un negocio establecido? En la mayoría de iglesias y denominaciones, lo más importante son las ofrendas y los diezmos que cuidar de las ovejas. No nos engañemos, porque además, para los líderes lo más importante ya no es el cuidado de las ovejas, sino los títulos que tienen. Hoy en la mayoría de las llamadas iglesias, ya no hay siervos, sino líderes que se autonombran profetas, profetisas, obispos, cardenales, apóstoles, etcétera, etcétera. Alguien dijo, con tanto título, ¿para qué Jesús? Jesús nunca mencionó la palabra iglesia. Y usted se preguntará, entonces, ¿por qué muchas Biblias insertan la palabra iglesia en sus escritos? La respuesta está relacionada con la traducción que se hizo de las escrituras del hebreo al griego en la ciudad de Alejandría, Egipto.
Evidencia antigua revela que la primera traducción de las Escrituras fue completada en Alejandría, Egipto en el año 281 antes de la era cristiana. Dicha traducción fue hecha probablemente por 71 eruditos de Judea, invitados por Ptolomeo II, quien era el faraón de Egipto en ese momento. La razón por la que el faraón se interesó en la traducción de las Escrituras al griego, según nos dice Filón, un escritor judío del siglo I después de Cristo, fue porque en ese tiempo vivían cerca de 1 millón de judíos, que en su mayoría hablaban griego y no hablaban hebreo o arameo. Es aquí cuando el verdadero significado de las palabras de Jesús referente a su pueblo o congregación, y más concretamente con nuestro tema, que la palabra congregación se tradujo erróneamente a la palabra iglesia, para así acomodarlo al idioma griego. Mateo capítulo 16 y versículos del 13 al 20 siempre ha sido material de controversia. Los católicos reclaman que el Mesías dejó a Pedro como el primer papa y los protestantes discuten que Jesús instauró la iglesia y dejó a Pedro únicamente como líder de la iglesia. Sin entrar mucho en detalle sobre Mateo capítulo 16 y versículos del 13 al 20, debemos decir que, aunque Pedro definitivamente fue escogido por el Mesías para formar parte de sus apóstoles, y en cierta manera liderar la propagación de las buenas nuevas a todo el mundo, en ningún momento Jesús, conociendo nuestra naturaleza, podía dejar a un ser humano como fundamento para su pueblo o congregación. El mismo Pedro y Pablo más adelante aclararían todo esto, cuando declararon que Jesús el Mesías era la roca de fundamento. En otras palabras, Jesús es el único fundamento seguro, la única base sólida, firme y fuerte, nunca se moverá, ni será destruido y sostendrá cualquier cosa que descanse sobre él. Las palabras de Jesús tienen un impacto sobre la humanidad. Él habló de una roca, un fundamento inquebrantable sobre el cual se edificaría la congregación israelita. ¿Pero a qué se refería exactamente? La roca, sobre la cual la congregación israelita había de ser edificada, estaba conectada con la confesión de Pedro en el versículo 15. En ese momento clave, Pedro declaró: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente». Esta declaración no solo reafirmaba la identidad de Jesús, sino que establecía una base sólida para toda la comunidad de creyentes. En estos versículos que nos ocupan, Jesús establece la congregación del Israel del pacto renovado. Esta congregación no es una más, es el único cuerpo con la autoridad para legislar para todo Israel. Jesús le concede el poder de atar y desatar, tanto en la tierra como en el cielo. Esto significa que las decisiones tomadas por esta congregación, guiada por la autoridad divina, tienen un impacto no solo en el ámbito terrenal, sino también en el espiritual. Es un llamado a la unidad, a la obediencia y a la fe en el propósito divino. La roca de la que habla Jesús no es simplemente una piedra física. Es la fe en la verdad de que Él es el Mesías, el fundamento sobre el cual se construye una comunidad fuerte y unida, capaz de llevar a cabo la voluntad de Elohim tanto en la tierra como en el cielo. Así, en la confesión de Pedro y en las palabras de Jesús, encontramos un principio eterno, la verdadera autoridad y poder vienen de la conexión con lo divino, con el reconocimiento de la soberanía de Jesús como el Mesías. En la carta primera de Pedro, capítulo 2 y versículos del 4 al 8 leemos: «He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, esto es en Jesús el Mesías, no será avergonzado». Y en primera de Corintios capítulo 3 y versículo 11 Pablo dijo: «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesús el Mesías». Jesús vino a invitarnos a entrar al reino de los cielos a través de Él. Le pertenecemos a Él y no a ninguna congregación o líder. Usted no necesita de ninguna iglesia o religión, llámese católica, protestante o evangélica, al único que necesita es al eterno Dios. ¿Debo pertenecer o unirme a una iglesia para relacionarme con el Padre Eterno?
Si tomamos en cuenta algunas iglesias de hoy en día, en donde los títulos y el foco de atención son los líderes, el dinero, la fama, la cantidad de miembros y el negocio que ahí se lleva a cabo, la respuesta es rotunda, no. Usted no necesita pertenecer a ninguna iglesia o religión para tener una relación con el Creador. En Juan capítulo 16 versículos del 13 al 15, el Mesías nos dice que cuando viniera el Espíritu de verdad nos iba a guiar a toda verdad y que nos iba a anunciar los eventos que habían de venir. Mi oración es que el Espíritu del Dios eterno le guíe a toda verdad. Recuerde, lo único que usted necesita es pertenecer al eterno Dios. Él está ahí a la espera de que usted se comunique con Él. Hasta nuestro próximo video. Muchas bendiciones.